Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el impacto que tiene la malnutrición durante la pandemia del COVID-19. Al inicio de la pandemia se hacía referencia a factores asociados a la mala evolución de los pacientes, en los cuales se obviaba a la obesidad y a la desnutrición. Sin embargo, el paso del tiempo ha puesto en valor la relevancia de estas dos entidades. En la obesidad, la producción de citoquinas inflamatorias crean un efecto dominó que mantiene la inflamación, abriéndose paso al desarrollo de alteraciones metabólicas que hacen al paciente más vulnerable frente a las infecciones y menos respondedor a las vacunas y tratamientos. Las múltiples alteraciones de los pacientes internados por COVID favorecen la desnutrición relacionada con la enfermedad, lo que provoca una mayor tasa de complicaciones infecciosas y supone el impacto negativo en la morbimortalidad, prolongada estancia hospitalaria y aumento de los costes asociados. Durante el confinamiento, se evidenció que hubo un aumento en las ingestas alimentarias y sedentarismo, lo que genera un resultado en el balance energético positivo. ¿Pero en qué repercute? Pues da lugar a que hayan cambios en la composición corporal, aumento de la masa grasa, mayor resistencia a la insulina y aumento en la producción de citoquinas inflamatorias, por lo que se espera aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Junto al soporte respiratorio, el tratamiento nutricional especializado es imprescindible en la atención al paciente a lo largo de su evolución. Esto incluye detección de pacientes en riesgo nutricional, correcta evaluación, estimación de requerimientos, monitorización, cuidado de la alimentación natural, suplementación oral, nutrición parenteral o enteral. Está comprobado mediante estudios que la atención nutricional adecuada y precoz es coste efectiva y reduce el 35% de la mortalidad y un 21% la mala evolución clínica, el reingreso hospitalario y el deterioro funcional. Las dificultades supuestas por la pandemia para realizar un cribado nutricional se han tenido que reajustar, tomando en cuenta evaluar si el IMC es menor a 22 kilogramos por metro cuadrado, pérdida de peso en los últimos 3 meses o ingesta reducida para considerar al paciente en riesgo nutricional. A manera de facilitar esta detección, ESPEN desarrolló RMAP, la cual consta de una herramienta de cribado nutricional y una encuesta que identifica el riesgo de pérdida de masa muscular. En cuanto a la alimentación natural, se promueve su práctica en la manera de lo posible. Existe evidencia que la deficiencia de zinc se relaciona con déficit en la respuesta inmunitaria y aumento de la susceptibilidad de diversas infecciones, por lo que se sugiere de 30 a 50 miligramos al día, pero esto no quiere decir que vamos a prevenir la infección, sino únicamente reducir la replicación del virus, o sea, síntomas más leves en caso de ser infectados. El tratamiento especializado va dedicado a los pacientes con desnutrición durante la estancia hospitalaria, en donde se les realiza nutrición enteral por sonda nasogástrica o parenteral complementaria a la enteral o bien total cuando no hay acceso digestivo. En el caso de pacientes aislados, se recomienda utilizar una brida nasal para evitar el desplazamiento o arrancamiento de la sonda. Se sabe que Guatemala es uno de los países con mayor prevalencia de doble carga nutricional a nivel mundial, lo que hace más vulnerable a la población frente a la infección del virus. Aún no hay registros estadísticos del aumento de la obesidad en Guatemala durante la pandemia, pero en otros países latinoamericanos se ha evidenciado el aumento de 7 a 8 kilogramos. Es de esperar que las cifras en Guatemala se encuentren muy similares debido a las disposiciones de confinamiento por fines de semana enteros. Las malas prácticas de alimentación y el sedentarismo tuvieron su mayor auge. El 2020 fue un año difícil para la población guatemalteca, tras ser atacado por 2 tormentas consecutivas y al mismo tiempo confinamiento por la pandemia, trajo múltiples daños tanto a nivel de salud como socioeconómico para la población. La economía de las familias fue seriamente afectada sin poder aspirar a una mejor alimentación para toda su familia, trayendo como consecuencia aumento del hambre y desnutrición en la población vulnerable. Asociaciones como ANUMGUA y ANDEWAT reconocen el papel del nutricionista como parte del equipo multidisciplinario para el manejo del COVID. A pesar de toda esta información necesaria para poder tratar a los pacientes y reducir la tasa de mortalidad tan elevada en el país, los hospitales temporales se encuentran saturados, no cuentan con el espacio adecuado para atender a la gran cantidad de pacientes que requieren de cuidados intensivos y el personal médico expone que tampoco cuentan con el equipo suficiente y los insumos necesarios para poderles brindar la atención que se merecen.
Las cifras de contagio siguen en aumento, por lo que reducir la tasa de mortalidad en el país frente al COVID sigue estando lejos de su alcance. No queda más que alimentarse de manera saludable, mantenerse activo siempre tomando las medidas de seguridad proporcionadas y, en caso de ser infectado, acudir al centro de atención cuanto antes para priorizar la infección y evitar el agravamiento y necesidad de acudir a cuidados intensivos. No está de más recordarles que hay que quedarse en casa, hacerlo por vos, por los tuyos y por todos nosotros.